Capítulo 1. El soñador de Canaán. En las colinas polvorientas de Canaán, donde el sol acaricia la tierra con fuego y el viento susurra los secretos de generaciones antiguas, nació un joven destinado a soñar más allá del horizonte. Su nombre, José. Hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham, patriarcas de la fe. Un eslabón brillante en la cadena de promesas eternas. José no era el primogénito. Era el hijo número 11, pero el primero de Raquel, la mujer amada de su padre. Y en ese amor se tejió un destino peculiar, pues Jacob no ocultaba su preferencia. Aquel joven de 17 años caminaba con la gracia de quien ha sido apartado. Mientras sus hermanos cuidaban rebaños y discutían entre espinas del campo, José escuchaba voces del cielo en sus sueños. Jacob le regaló una túnica de muchos colores. No era solo una prenda. Era una declaración. En un mundo donde el primogénito llevaba la herencia, José vestía como príncipe entre pastores. Aquella túnica era un himno visible al favoritismo y un catalizador del conflicto. Sus hermanos lo miraban con ojos oscuros, llenos de celos, de heridas no dichas, de ira acumulada. Pero José no se escondía. Compartía lo que veía en sus noches, sueños de gavillas inclinándose ante él, estrellas y astros rindiéndole homenaje. ¿Ingenuidad? ¿Audacia? ¿O una fe sin límites en los designios divinos? Cada palabra suya sembraba más resentimiento en el corazón de sus hermanos, como brasas bajo cenizas. Canaán, tierra de promesas y también de pruebas. Mientras sus hermanos tramaban burlas y desprecio, José caminaba con rectitud, llevando reportes honestos a su padre, buscando justicia, aunque eso le costara aceptación. El soñador no buscaba venganza, buscaba sentido. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que pastaban lejos. Vestido con su túnica de colores, caminó solo por los valles, ignorando que esa jornada cambiaría su vida para siempre. Desde la distancia, ellos lo vieron venir, y lo reconocieron no por su rostro, sino por los colores que lo marcaban como diferente. Y dijeron, ahí viene el soñador. Matémoslo, y veremos qué será de sus sueños. El odio disfrazado de broma se convirtió en una trampa. Le arrancaron la túnica como si pudieran arrancarle el llamado. Lo arrojaron a una cisterna vacía, un pozo sin agua, símbolo de abandono y desolación. Allí, el soñador aprendió a mirar hacia arriba, donde aún Dios escuchaba. Pero la muerte no sería su destino. Al pasar una caravana de ismaelitas, los hermanos decidieron venderlo como esclavo por 20 piezas de plata. El precio de un alma, el inicio de un viaje que nadie imaginaba. José, encadenado, miró por última vez las colinas de su infancia, no con rencor, sino con una esperanza inexplicable. Mientras tanto, los hermanos regresaron a casa con su túnica manchada de sangre de cabra, y la mostraron a Jacob, quien la abrazó entre sollozos, creyendo muerto a su hijo. El padre lloró inconsolable, mientras el cielo guardaba silencio, por ahora. José partía hacia Egipto, tierra de dioses extraños y lenguas desconocidas. Pero él no estaba solo. Aquel que le dio sueños también lo acompañaba en la oscuridad. Porque el Dios de Abraham no abandona a los que llama. José no lo sabía aún, pero su camino de humillación sería la ruta hacia la exaltación. Era el inicio de un relato eterno, donde los sueños no mueren, aunque sean vendidos, traicionados o enterrados. Porque cuando Dios da un sueño, ni el pozo ni el exilio pueden apagar su llama. Capítulo 2. Desde la cisterna al camino de Egipto. Las colinas de Dotán, en el corazón de Canaán, guardan el eco de un grito silenciado. Allí, bajo un cielo indiferente y entre piedras calcinadas por el sol, un joven fue arrojado a una cisterna vacía. El agua faltaba, pero no el propósito. José, el soñador, cayó no solo por la fuerza de sus hermanos, sino por el peso de un llamado que aún no entendía. Dentro del pozo, la oscuridad lo envolvía. El eco de las voces traicioneras aún resonaba. Sus hermanos comían pan no lejos de allí, mientras su alma clamaba en silencio. El pozo no era la tumba, sino la antesala del destino. En el vientre de la tierra, Dios gestaba un milagro invisible. En ese mismo momento, una caravana de ismaelitas se acercaba por el camino que lleva a Egipto. Camellos cargados con especias, bálsamo y mirra, viajeros del comercio y del destino. Judá, el cuarto hermano, propuso una alternativa a la muerte: vendámoslo, y no manchemos nuestras manos con su sangre. 20 piezas de plata sellaron el trato. Un precio vil, un giro inesperado. Así, José fue sacado de la cisterna, pero no para volver a casa. Sus manos fueron atadas.
Sus pies, apresados. Caminó como esclavo, pero su espíritu aún miraba al cielo. Mientras la caravana se perdía entre el polvo del desierto, los hermanos tomaban su túnica, aquella vestidura de muchos colores, y la empapaban en sangre de cabra. La llevaron a Jacob, su padre, quien al verla rota y manchada, rasgó sus vestiduras, cubrió su rostro de ceniza, y descendió a las profundidades del duelo. Una bestia lo devoró, dijo entre sollozos. No sabía que no era la bestia del campo, sino la del alma humana la que había desgarrado a su hijo. La tristeza de Jacob fue honda como el pozo. Ningún consuelo bastaba. La risa fue reemplazada por el lamento. La casa quedó enlutada por un hijo que aún vivía, en tierra extranjera. José, mientras tanto, cruzaba las fronteras de su pasado. Canaán quedaba atrás. Delante, el Nilo y sus misterios. Tierra de pirámides, faraones y dioses múltiples. Lenguas extrañas, costumbres desconocidas. Pero el Dios de sus padres seguía con él. Porque los límites geográficos no detienen el alcance del Eterno. Aquel muchacho hebreo, vendido como esclavo, no era solo un cautivo. Era un embajador del propósito. Cada paso en la arena lo acercaba a un trono que aún no imaginaba. Pero antes de la corona, vendrían pruebas. Antes del gobierno, la esclavitud. Así es el camino de los llamados, primero el quebranto, luego la gloria. Este no era el fin de José. Era el inicio de su transformación. El soñador sería probado, purificado y finalmente exaltado. Porque el Dios que permite la cisterna, también abre el camino a Egipto. Y lo que los hombres intentan destruir, Él lo convierte en plataforma de redención. José caminaba en cadenas, sí, pero con un corazón lleno de promesas. Capítulo 3, en la casa de Potifar. Egipto. Tierra de pirámides silenciosas, templos colosales y dioses que no hablan. Allí, entre los muros de piedra y los ecos del Nilo, un joven hebreo descendido al polvo comenzó a escribir una nueva historia. Su nombre, José. Comprado por Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia, José ingresó no como invitado, sino como esclavo. No traía riquezas, ni conexiones, ni título alguno. Pero traía algo que Egipto no comprendía, la presencia del Dios viviente. En la casa de su amo, José no se rebeló. No protestó. Sirvió. Con diligencia, con humildad, con una excelencia que no se aprende en la esclavitud, sino en la intimidad con Dios. Y fue evidente para todos, que aquel joven hebreo prosperaba. No por fuerza, sino por favor. No por habilidad, sino por gracia. Potifar lo notó. Vio en José una luz distinta, una confianza que trascendía su condición. Y lo puso sobre toda su casa. Desde el patio hasta la despensa, desde los siervos hasta los campos, todo estaba bajo su cuidado. Y la bendición no se detuvo. Porque donde José ponía los pies, allí florecía la esperanza. Pero el enemigo nunca duerme. Y la fidelidad siempre es probada. La esposa de Potifar, fascinada por la belleza y el porte de José, comenzó a mirarlo con deseo. Día tras día, sus palabras se volvían redes, y sus gestos, trampas invisibles. «Duerme conmigo», le decía. Pero él, firme, respondía, «¿Cómo haría yo este gran mal, y pecaría contra Dios?». José no solo rechazaba el pecado, lo huía. No por miedo, sino por reverencia. Él entendía que aunque Egipto no viera, el cielo sí. Un día, ella lo atrapó por su manto. El momento era oscuro, la casa vacía, la presión absoluta. Pero José eligió huir, y en su huida, dejó su túnica. Otra vez, una túnica quedaba atrás. Otra vez, el precio de la fidelidad era la pérdida de apariencia. Humillada y furiosa, la mujer gritó. Acusó a José de intento de violación. Mostró su manto como prueba, distorsionando la verdad con astucia. Potifar, al oírla, se llenó de ira, y mandó a José a la prisión. ¿Justicia? No. ¿Merecido? Tampoco. Pero parte del diseño divino. Porque antes de la exaltación, Dios talla el carácter en lo oculto. Y la prisión, aunque injusta, sería el crisol donde José sería refinado. Así, el fiel descendió de la casa de privilegio al calabozo. No por pecar, sino por mantenerse puro. No por fallar, sino por ser firme. La historia de José no es solo de sueños, sino de integridad. Porque su verdadera túnica no era de colores, ni de lino, sino tejida con hilos de obediencia y temor de Dios. Capítulo 4. La prisión del inocente. Las puertas de hierro se cerraron con estruendo detrás de José.
no era un sueño. Era prisión. Oscura, húmeda, áspera. Un lugar para los culpables, y, sin embargo, allí estaba el inocente. Egipto, que lo había recibido como esclavo, ahora lo encerraba como criminal. No había juicio, no había defensa. Solo acusación, ira y cadenas. El joven hebreo, que había sido fiel en todo, ahora se hallaba entre rejas. Pero no estaba solo. Porque aunque la justicia de los hombres le fallara, el Dios de los cielos aún lo miraba con ojos de propósito. José no permitió que la amargura germinara. No se revolcó en su dolor, ni buscó venganza. En medio de aquel ambiente hostil, eligió servir. La cárcel, para él, se convirtió en otro campo de obediencia. Y Dios, que ve los corazones, le concedió favor aún entre los carceleros. El jefe de la prisión le confió a José el cuidado de los demás prisioneros. Porque incluso en el encierro, la luz no puede ser escondida. Y así, un día llegaron dos hombres que antes servían en la corte del faraón, el copero y el panadero. Ambos habían ofendido al rey y fueron arrojados a la prisión. José los observó, los atendió, y notó sus rostros turbados. ¿Por qué están tristes hoy?, preguntó. Porque incluso en su dolor, José se interesaba por el dolor ajeno. Ambos hombres habían tenido sueños en la noche. Imágenes extrañas, símbolos que no comprendían. José, con reverencia, les dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Contádmelos. El copero relató primero: una vid con 3 ramas que florecía, y él exprimía el jugo en la copa del faraón. José, iluminado por el cielo, interpretó: en 3 días serás restituido a tu puesto. Luego habló el panadero: 3 canastas sobre su cabeza, y aves comiendo del pan. José, aunque con pesar, le reveló la verdad: en 3 días serás colgado. Y así ocurrió. Antes de que el copero saliera, José le hizo un ruego sencillo: acuérdate de mí. Menciona mi nombre ante Faraón. Pero el hombre, al salir, lo olvidó. 2 años. 24 meses. 730 días. Silencio. Olvido humano, pero no divino. Porque el Dios que planta un sueño, también marca el tiempo de su cumplimiento. Y aunque José fue olvidado por los hombres, era recordado cada día por aquel que lo había llamado desde el vientre. La prisión no era el final. Era el horno que refinaba el oro. Era el cuarto oscuro donde el negativo se convierte en imagen nítida. Era el útero de la promoción, donde la fe madura y la esperanza se fortalece. José no salió diferente. Salió preparado. Capítulo 5. El encuentro con Faraón. Una noche de inquietud sacudió los muros dorados del palacio de Faraón. No era una tormenta ni una guerra, sino un sueño, un mensaje del cielo sellado en símbolos extraños. Vacas gordas devoradas por vacas flacas. Espigas llenas consumidas por espigas secas. Y con cada imagen, el corazón del rey se llenaba de temor. Faraón llamó a sus sabios, magos y sacerdotes. Pero ninguno pudo dar interpretación. Ninguna voz humana alcanzaba la altura de lo divino. Y entonces, en medio del silencio palaciego, el copero real recordó. Hoy me acuerdo de mi falta, dijo con pesar. Contó sobre un joven hebreo en prisión, un hombre de Dios que había interpretado sueños con verdad certera. Faraón no dudó. Mandó a buscarlo de inmediato. José fue sacado de la cárcel. Lo afeitaron, lo vistieron con ropas limpias, pero ya no era el joven que había entrado años atrás. Había sido quebrantado, formado, preparado. Al presentarse ante el rey, no buscó honra. Cuando Faraón le dijo: he oído decir que puedes interpretar sueños, José respondió con humildad eterna: no está en mí, Dios dará respuesta favorable a Faraón. El rey narró sus sueños, y José los escuchó como quien oye la voz de lo alto. Y con sabiduría que no era suya, interpretó: 7 años de abundancia vendrán sobre toda la tierra de Egipto. Después vendrán 7 años de hambre que consumirán la tierra. Pero José no solo interpretó, propuso. Aconsejó que se eligiera un varón sabio que administrara los recursos durante los años de abundancia, para que Egipto no pereciera en la escasez. Faraón, asombrado, miró a sus oficiales y dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y así, en un instante, el esclavo fue exaltado. El prisionero fue investido con autoridad. Le dieron el anillo real, ropas de lino fino, un collar de oro, un nombre nuevo: Fafnat Paneah, el revelador de misterios.
y lo colocaron sobre toda la tierra de Egipto, segundo solo al faraón. Nadie podía imaginar que aquel joven vendido por sus hermanos se convertiría en salvador de naciones. Pero así obra Dios, transforma el dolor en propósito y los sueños sepultados en tronos de gloria. Ese día, Egipto recibió más que un administrador. Recibió un hombre cuyo corazón pertenecía al cielo. Capítulo 6. Gobernar con corazón hebreo. El ascenso de José fue fulminante. De la prisión al palacio, del polvo al poder. En un abrir y cerrar de ojos, el joven hebreo se convirtió en el segundo hombre más poderoso del mundo conocido. Pero aunque su túnica había cambiado por lino egipcio y oro real, su corazón seguía atado al Dios de sus padres. Como gobernador de Egipto, José caminaba con autoridad, pero también con humildad. No se embriagó con la adulación de los cortesanos ni se perdió en los excesos del poder. Sabía que estaba allí no por méritos propios, sino por un propósito celestial. El mismo Dios que le había dado sueños ahora le daba estrategia, sabiduría y visión. Durante los 7 años de abundancia, José administró con excelencia. Reunió grano como si fuera arena del mar. Construyó graneros, organizó almacenes, estableció rutas y economías. No se trataba solo de acumular, sino de preparar. Porque el hambre vendría, y José lo sabía. En medio de su administración, el faraón le dio esposa, a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Una mujer egipcia, de linaje religioso, símbolo de la integración cultural. Y aunque sus orígenes eran distintos, en su hogar florecieron frutos de herencia hebrea. José tuvo 2 hijos. Al primero llamó Manasés, diciendo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No era amnesia, sino redención. El dolor del pasado ya no lo definía. Al segundo lo llamó Efraín, diciendo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Egipto, que fue prisión, ahora era campo de bendición. Porque cuando Dios está presente, aún la tierra extranjera se vuelve hogar. Y entonces, llegó el hambre. Los campos se secaron, el grano escaseó, las familias clamaban por pan. Y Egipto, bajo el liderazgo de José, no solo sobrevivió, prosperó. De todas partes venían a comprar alimento. Reyes, mercaderes, familias enteras. José no solo daba pan, daba esperanza. Pero lo más notable no era la eficiencia de su gobierno, sino la compasión de su espíritu. José no gobernaba con mano dura, sino con corazón tierno. No olvidaba su pasado como esclavo, y eso lo hacía sensible ante el clamor del necesitado. El nombre que Faraón le había dado, Fafnat Paneah, el revelador de secretos, no era solo un título, era una identidad profética. José no solo interpretaba sueños, interpretaba el dolor humano y lo transformaba en salvación. En medio de templos paganos, José mantenía su fe. En una cultura saturada de dioses falsos, él caminaba con el Dios invisible. En un mundo sediento de poder, él ofrecía servicio. Gobernaba como egipcio, pero amaba como hebreo. José se convirtió en el instrumento divino que conectaba cielos con tierra, provisión con promesa, Egipto con Israel. Y todo comenzó con un sueño y un corazón fiel. Capítulo 7. El encuentro con sus hermanos. El hambre se extendía como sombra sobre la tierra. Desde las ciudades hasta los campos, desde los ricos hasta los pobres, todos sentían la sequedad del cielo y el crujir de la tierra estéril. Y hasta Canaán, la tierra de Jacob, padre del soñador, fue alcanzada por la escasez. Allí, donde un anciano aún lloraba por un hijo perdido, se escuchó que en Egipto había pan. Jacob, con voz temblorosa, dijo a sus hijos, ¿por qué os quedáis mirando unos a otros? Descendéis a Egipto y comprad alimento. 10 hermanos emprendieron el viaje. Solo Benjamín, el menor, quedó en casa. Jacob no podía soportar la idea de perder otro hijo de Raquel. Mientras tanto, en Egipto, José estaba a cargo de toda la distribución de alimento. Sentado en su posición de honor, observaba a cada grupo que llegaba, como un pastor que examina su rebaño. Y entonces, los vio. 10 hombres de rostro conocido, vestidos con ropas del desierto, con miradas endurecidas por el tiempo. Eran sus hermanos. Aquellos que lo habían arrojado a una cisterna. Aquellos que vendieron sus sueños por monedas de plata. José los reconoció de inmediato. Pero ellos no lo reconocieron a él. Habían pasado más de 20 años. El muchacho se había convertido en gobernador. Su lengua era ahora egipcia. Su porte, regio. Pero su corazón, aún recordaba. Y entonces,
comenzó una obra divina de restauración. José los trató con dureza. No por venganza, sino por prueba. Quería saber si sus corazones eran los mismos. Les habló por medio de intérprete, los acusó de ser espías, los interrogó con intensidad. Pero al mismo tiempo, lloraba en secreto. Los encerró por 3 días. Luego, les propuso un trato, uno de ellos quedaría en prisión, mientras los demás volvían a Canaán con el grano, pero debían regresar con Benjamín. Así probaré vuestras palabras, dijo. Eligió a Simeón para quedarse y llenó sus sacos con grano, pero también devolvió el dinero de cada uno. No buscaba su riqueza. Buscaba sus corazones. Al llegar a casa, los hermanos contaron todo a Jacob. Al oír que debían llevar a Benjamín, el anciano se desgarró por dentro. Me habéis privado de mis hijos. José no está, Simeón no está, ¿y ahora quitaréis también a Benjamín? Pero el hambre persistía. Cuando el grano se terminó, Judá dio un paso adelante. El mismo que había propuesto vender a José, ahora se ofrecía como garantía por Benjamín. Yo seré su fiador, dijo. Y así emprendieron el segundo viaje. Egipto los esperaba. José los esperaba. Dios preparaba el momento donde las lágrimas serían puente y no barrera. Porque el perdón no nace de la emoción, sino del quebranto. Y José, el soñador que había sido traicionado, ahora estaba a punto de ver cómo los huesos secos del pasado comenzaban a tomar vida otra vez. Capítulo 8. El perdón y la revelación. Habían pasado años desde aquel día en que José fue arrancado de los brazos de su padre. Años de silencio, de lucha, de lágrimas escondidas. Y ahora, allí estaban sus hermanos, de nuevo ante él. Más viejos, más cansados, más humildes. Pero aún ciegos ante la verdad que los rodeaba. Benjamín, el menor, ya estaba entre ellos. El hijo de Raquel, el hermano de sangre completa. José lo miró, y su corazón se estremeció. Era como verse a sí mismo, pequeño e inocente, antes de la traición. José había puesto una copa de plata en el saco de Benjamín. No por malicia, sino para provocar una decisión. ¿Lo abandonarían como lo abandonaron a él? ¿O lo defenderían? Cuando fueron acusados de robo y traídos nuevamente a palacio, José observó sus reacciones. Y entonces, Judá, el mismo que había sugerido venderlo años atrás, dio un paso adelante. Con voz temblorosa y corazón quebrantado, se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y fue en ese momento que el corazón de José no pudo más. Las lágrimas, que por años se habían contenido tras su autoridad, brotaron como ríos. Ordenó que todos salieran de la sala. Y cuando quedaron solos, la verdad se desbordó. Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para Egipto. El silencio fue absoluto. El mundo se detuvo. Los hermanos quedaron paralizados, sus rostros pálidos, sus corazones latiendo con fuerza. El gobernador de Egipto era el hermano que habían traicionado. Pero José no levantó la voz con ira. No acusó, no reclamó. Sus palabras fueron bálsamo. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El soñador comprendía ahora. Todo facía sentido. O poco, aprisao, o esquecimiento, todo había sido parte de un plano mayor. Deus usou o mal para gerar bem. A ferida se tornó camino de salvacao. José se acercó a sus hermanos, llorando, abrazándolos uno a uno. El perdón fue su lenguaje. La reconciliación, su victoria. Les habló de su padre. ¿Vive aún mi padre? Y envió carros, provisiones y ropas para traerlo. El exiliado estaba preparando el regreso de su familia. El Egipto, antes tierra de esclavitud, se tornaba lugar de refugio. Y Jacob, al oír que su hijo vivía, dijo, basta. José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de morir. La historia que comenzó con celos y túnicas ahora se vestía de misericordia y abrazos. Porque el perdón no borra el pasado, pero transforma su poder. Y cuando Dios redime, el enemigo pierde. José, el soñador, ahora era también el redentor de su propia casa. Capítulo 9. En Gosén, tierra de refugio. Egipto, tierra de imperios y de dioses, abrió sus puertas al pueblo de Jacob. No como esclavos, sino como huéspedes de honor. El anciano patriarca descendía acompañado de sus hijos, sus nietos y todo lo que poseía. No era una caravana cualquiera,
era la semilla de una nación en formación. Cuando Jacob vio por fin el rostro de su hijo José, aquel a quien había llorado por muerto, su alma se quebró en alegría. José se lanzó sobre el cuello de su padre y lloró por largo tiempo. No eran lágrimas de tristeza, sino de restauración. Dos corazones separados por décadas volvían a latir juntos. Jacob dijo: «Ahora muero tranquilo, porque he visto tu rostro y sé que aún vives». Faraón, informado del encuentro, recibió con benevolencia a toda la familia de José. Les ofreció la región de Gosén, un territorio fértil, ideal para pastores y ganados. Allí, separados de los egipcios pero dentro del cuidado del imperio, los hijos de Israel se establecieron. Gosén no era la tierra prometida, pero era un refugio providencial. En medio de la hambruna que azotaba el mundo, allí hubo abundancia. Bajo la sombra de Egipto, Dios comenzaba a multiplicar a su pueblo. José, aún en su posición de poder, no se alejó de su identidad. Aunque vestía como egipcio, su corazón seguía fiel al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Proveyó a su familia con generosidad, cuidó de cada uno de sus hermanos, y mantuvo viva la llama de la promesa. Un día, Jacob fue presentado ante Faraón. El anciano pastor, encorvado por los años, levantó sus manos y bendijo al rey. Fue un momento profético, el portador de la promesa bendiciendo al hombre más poderoso de la tierra. Porque el poder terrenal se inclina ante la autoridad espiritual. Jacob vivió 17 años en Gosén. Curiosamente, los mismos que José tenía cuando fue vendido. Fue como si el cielo cerrara un círculo perfecto. En ese tiempo, vio crecer a sus nietos, habló con sus hijos, y preparó su partida. Antes de morir, Jacob llamó a cada uno de sus hijos y los bendijo proféticamente. A Judá le habló del cetro que no se apartaría de su linaje. A José lo llamó ramo fructífero junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y luego, descansó. José cumplió su promesa. Llevó el cuerpo de su padre a Canaán y lo enterró en la cueva de Macpela, junto a Abraham e Isaac. Volvió a Egipto, pero algo en él ya miraba más allá. El pueblo permaneció en Gosén, pero su corazón ya soñaba con la tierra prometida. José envejeció, y antes de morir, hizo jurar a los hijos de Israel: «Dios ciertamente os visitará, y entonces llevaréis mis huesos de aquí». Porque Egipto era un refugio, pero no era el destino final. Gosén fue testigo del crecimiento de Israel. Fue cuna de esperanza, pero también preludio de prueba. Y todo comenzó con un soñador, que nunca dejó de creer. Capítulo 10. El legado del soñador. El tiempo pasó, como las aguas del Nilo que no se detienen. Jacob, el patriarca, partió al descanso eterno. José lo sepultó con honra, según su promesa, en Canaán, junto a los huesos de Abraham e Isaac. Fue el cierre de una generación, pero no del propósito. José permaneció en Egipto, con su familia, sus hermanos, sus hijos. La tierra los acogió como extranjeros, pero también como herederos de una promesa mayor. José no volvió a Canaán, pero vivió con el corazón sembrado en ella. Pasaron los años, y los rostros de sus hermanos envejecieron. Y cuando Jacob murió, temieron. Tal vez José ahora nos odie, pensaron, y nos devuelva el mal que le hicimos. Pero cuando fueron a él, humillados, José lloró una vez más. «No temáis», les dijo con ternura. ¿Estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de muchos. José había sido traicionado, vendido, humillado, encerrado, pero su corazón no conoció la prisión del rencor. El soñador se convirtió en padre de misericordia. El gobernador fue pastor de almas. Vivió 110 años. Vio a los hijos de Efraín y Manasés crecer. Vio multiplicarse el pueblo en Gosén. Y antes de morir, hizo jurar a los hijos de Israel: «Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos». Porque aunque Egipto les había dado alimento, no era su hogar eterno. José sabía que la promesa de Dios no estaba en las riquezas de Faraón, sino en la tierra que fluye leche y miel. Y así, murió José. Pero sus huesos no quedaron olvidados. 4 siglos después, cuando Moisés condujo al pueblo fuera de Egipto, los huesos de José marcharon con ellos. Porque los sueños de Dios no terminan con la muerte, se siembran en la eternidad. El legado de José no fue solo político ni administrativo. Fue un legado de fe, de perdón, de fidelidad en la adversidad. Fue testimonio de que Dios obra incluso en los silencios. De que el dolor, en sus manos, se convierte en puente hacia la redención.
José, el soñador, vivió y murió creyendo. Y por eso, su historia sigue viva. Porque cuando un hombre camina con Dios, ni la traición, ni el exilio, ni la tumba pueden apagar su luz.